amigos de Su Médico, El Universal y La Silla Rota? Es un gusto estar con ustedes en este espacio. Y hoy nos encontramos también aquí con Judith Senyacen Méndez, que es directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Judith, es un gusto tenerte aquí también y como madrina de este nuevo espacio que estamos estrenando aquí en Su Médico y La Silla Rota, que es una serie de entrevistas en las que pues nos preguntamos ¿qué sistema de salud necesitamos, no? Para México, con todos los cambios que ha habido. Un gusto tenerte aquí y muchas gracias por venir. No, muchas gracias Mariluz por la invitación. Me siento muy honrada y muy feliz de ser madrina de este nuevo podcast. Y sí, pues vamos a platicar un poquito de qué es lo que queremos del sistema de salud, ¿no? Como país y sobre todo que la audiencia y todos podamos conocer cuál es la situación y conversar un ratito. Claro, y es que creo que es un tema bastante importante y que a todos pues nos tendría que importar, ¿no? O sea, el sistema de salud todos en algún momento pues necesitamos lamentablemente, ¿no? Acudir a algún hospital, acudir con un doctor de primer contacto, pues hasta las farmacias, ¿no? A veces ir también ahí como a atendernos, y el sistema de salud en general, sobre todo hablando del sistema público, pues ha sufrido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Venimos de un seguro popular que fue pues cambiando, que el gobierno lo quitó y lo transformó en el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que también como que ahí pasó sin mucha pena ni gloria, creo, y ahora pues estamos con el IMSS Bienestar, ¿no? Que es como esta parte para población sin seguridad social, que va como en paralelo además al IMSS, al ISSSTE y a otros pues subsistemas, ¿no? De salud. Judith, ¿qué balance haces de, pues justamente de toda esta transformación que vivió el sistema de salud en tan poquito tiempo? Sí, Mariluz, pues mira, a mí me gustaría tal vez poner como un poco en contexto, ¿no? Al auditorio, sobre todo para que sepamos a qué nos referimos, porque pues muchas veces, como dices, todos somos y o somos o en algún momento seremos pacientes, ¿no? Entonces es importante que sepamos qué es lo que ocurre en nuestro país. Y en nuestro país, básicamente, el sistema de salud está fragmentado, es decir, hay distintos proveedores de servicios de salud. Entonces ustedes saben que pues por ahí está el IMSS, está el ISSSTE, están los servicios de la Secretaría de Salud. Entonces hay distintos proveedores, hay servicios estatales también de salud. Y todo esto, pues IMSS, ISSSTE o los servicios médicos al personal de Pemex están vinculados a que tú tengas un trabajo formal y que seas beneficiario entonces o formes parte de una madre o padre una familia donde tienen esta afiliación o tienen este derecho y entonces por eso tú puedes acceder, ¿no? Y por otro lado está la Secretaría de Salud que brinda servicios pues a la población que no está afiliada por medio de algún empleo formal, ¿no? Entonces, en este sentido es que pues desde hace más de 20 años se tiene este objetivo de universalizar la salud, se dice, ¿no? Y es como aumentar la cobertura universal, es decir, poder llegar a estos grupos de la población donde no tienen ese acceso tan claro a través de una institución de seguridad social, ¿no? Entonces, por eso es que se van haciendo todas estas transformaciones. En su momento, a principios del milenio, se habló de este tema de seguro popular, que incrementó la atención para la población sin seguridad social, también se aumentó un poco el presupuesto, sin embargo este aumento pues no se sostuvo en el tiempo, fue durante algunos años donde se comprobó que incluso bajó el gasto de bolsillo que estas familias tenían, sin embargo de nuevo no se sostuvo en el tiempo, ¿no? Después llega ahora el INSABI, bueno, hace un par de años, para poder dar continuidad a este mismo objetivo. Y ahora el OPD IMSS Bienestar. Y creo que ahí es donde entra un poco mi parte de especialidad. Cobertura universal, o cada vez que escuchemos que un sistema de salud universal no es solamente que nos cubra a todos. Cobertura universal implica tanto a la población que atiende como los servicios, qué servicios brinda, pero también súper importante que haya recursos para realmente poder llegar a esta atención, que la población realmente se pueda atender. Entonces, en estos cambios que hemos visto, una de las variables que ha estado como menos enfocada y que incluso no se ha discutido o no se menciona cómo se va a hacer frente es el financiamiento.
O sea, cómo transitamos, ok, Seguro Popular, INSABI, IMSS Bienestar, pero eso tendría que estar acompañado de decir con qué recursos vamos a atender esos nuevos objetivos. Y pues nosotros desde Centro de Finanzas Públicas, pues no hemos visto tal vez esta congruencia, ¿no? Y creo que eso se refleja en todas las historias que hemos visto recientemente. Claro, y creo que ese es el problema, ¿no? Creo que se ha querido hacer más con menos y pues no, creo que en el tema de salud es bastante complicado el querer abarcar mucho más con lo que ya tienes, ¿no? Incluso hasta reduciendo en algunas áreas, ¿no? Creo que ese ha sido como uno de los problemas. Y tocas un punto bastante importante, porque cuando pensamos en salud universal o un sistema de salud universal, pues pensamos sí que nos cubra a todos, pero también es más bien cómo accedemos todos a lo que se necesita, ¿no? O sea, no es solo decir, sí, ya todos vamos a tener un acceso a ir al hospital, o eso de nada sirve que vayas al hospital. Si cuando llegues a lo mejor no hay el tratamiento que tú necesitas, no hay medicamentos, los doctores a lo mejor no están capacitados para lo que tú necesitas, o sea, son como muchos factores, ¿no? Que tendríamos que tomar en cuenta. Y esto de los recursos, pues creo que es clave, mientras no haya un presupuesto más robusto, creo que ahí va a ser como un freno, ¿no? Para poder lograr esta meta. Y es algo que tú has dado seguimiento, Judith. Sí, Mariluz, fíjate que efectivamente se requieren recursos y hay muchos esquemas en los cuales pues ser más eficiente te sirve, ¿no? Pues para poder hacer más eficiente este gasto, ¿no? Sin embargo, en la situación en la que se encuentra México, creemos que no solo necesitas ser más eficiente, sino necesariamente requieres invertir más. Y esto nada más pues para no complicar aquí con números ni nada, pero a nivel internacional se sugiere que al menos se destinen 6 puntos del PIB, es decir, como del tamaño de la economía de un país, ¿no? 6% del PIB para cada sistema de salud, al menos. Nosotros en México destinamos menos de la mitad de ese 6%, destinamos alrededor de 2.8, 2.9%, entonces eso ya es una condición que limita el alcance que puede tener el alcanzar realmente esta cobertura universal. Nada más para poner como referencia, países de la región, o sea, como Chile, Colombia, Argentina, sí alcanzan este 6% del PIB solo de la parte pública. Si ya nos vamos a países como Dinamarca, Suiza, ya ellos llegan hasta 9, 10 puntos del PIB. Entonces, creo que sí es importante mejorar, ser eficientes y tal vez ahorita tengamos espacio de dar un ejemplo, sí. Pero sí, la situación en la que estamos en México, creo que es importante que todos sepamos de qué tamaño es la brecha que tenemos en inversión en el sector salud y ya no comparando con otros países, sino con los mismos países de la región. De hecho, la inversión que trae actualmente México se compara mucho más con países, está al ladito de Sudáfrica, por ejemplo, de la inversión que hace Sudáfrica. Ok, entonces pues también estaríamos hablando de un gran reto pues para el próximo gobierno, ¿no? Llegue quien llegue, tendré que apostarle a aumentar el presupuesto. Sí, así es. Para esta administración, yo recuerdo que, la promesa era que aumentaría al menos 1 punto del PIB y que se destinaría a la población sin seguridad social, que es la que, ha tenido las mayores carencias. Sin embargo, esto no ocurrió. Lo que vimos de 2018 a la fecha, 2024, el presupuesto aprobado, el aumento todavía es presupuesto aprobado, no es ejercido, pero en el aprobado estaríamos cerca de un aumento de 0,5 punto del PIB. Sin embargo, aquí lo preocupante es que a pesar de ese aumento, parte de ese aumento se destinó, pero a población con seguridad social, ¿no? Y insiste, y entonces, pues, por ahí se fue una parte, ¿no? Sí. Pero la otra, pues, no necesariamente fue ejecutada de la manera más eficiente. O sea, ahí tenemos recursos o vacunas que, por ejemplo, se compraron a un precio mucho mayor del que se hubieran comprado en otro momento. Entonces, tenemos un mayor gasto, pero, y ese es un tema que también recientemente publicamos, mayor gasto, pero una menor número de dosis aplicadas, ¿no? Entonces, es un mal escenario, ¿no? Haber aumentado por ahí el presupuesto ejercido y que no haya sido de manera eficiente. Claro, y es que creo que ese es un problema, ¿no? Trataron de hacer más con menos, gastaron más en ciertas áreas, pero no se vio reflejado realmente en beneficios a la población, o no alcanzó a cubrir lo que se cubría antes, ¿no? Sí, creo que tal vez ahí un punto importante es
que se deben de tomar las lecciones aprendidas y las capacidades que ya se habían generado en otros años, ¿no? O sea, si ya había una buena distribución, una buena cobertura de vacunas, tal vez por ahí valorar ese aspecto y mantenerlo, ¿no? Y ver en qué otros rubros se podrían hacer modificaciones, pero no como cortar totalmente, ¿no? El avance que ya se tenía hecho y que tal vez había algunas intervenciones que funcionaban, ¿no? Pero aquí no lo traía tal cual pensado, pero por ejemplo, este tema que habíamos discutido antes de las intervenciones, por ejemplo, de Prospera, sí, que Prospera, este componente educativo y de salud, que ayudaba también a la población sin seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos de tal vez intervenciones que resultaban efectivas y que simplemente tal vez por estar en otra administración, pues se eliminan, ¿no? Y no necesariamente hemos visto buenos resultados. Judith, y creo que la pregunta del millón, ahorita pues justamente estamos con IMSS Bienestar, todavía no todos los estados se han adherido, algunos prefirieron como quedarse por su cuenta. ¿Tendría que seguir el IMSS Bienestar? Digamos, quien llegue al próximo gobierno tendría pues que decir sí, o sea, ya ahorita ya como sea, ahí va encaminado, bien o mal, ahí va. O aplicar la misma estrategia del gobierno actual y decir no, y vamos de nuevo otra vez de cero. Ay, qué buena pregunta, Mariluz. Pues mira, yo lo que te podría decir es que más allá de pensar tal cual en IMSS Bienestar o INSABI o Seguro Popular, que es varios de los análisis que hemos hecho nosotros también, es ver si realmente se están utilizando o se están haciendo herramientas que realmente nos puedan llevar a aumentar, pues cuál es nuestro objetivo, ¿no? O sea, claro. Porque de nuevo, en algún momento se hablaba de ya estamos alcanzando la cobertura universal y en realidad era la afiliación universal, ¿no? Entonces creo que sería un buen momento para replantearnos cuál es el objetivo, no sé, para estos siguientes años y cómo se podría ver más a largo plazo. Si nuestro objetivo es afiliar, que digo, en algún momento ese fue el objetivo y era una base, como un escalón básico, mínimo, pero a partir de ahí empezamos a avanzar vamos ampliando ahora el catálogo de servicios que atendía el Seguro Popular. Recuerdo que alrededor de 2010 estaban como en 44 padecimientos de estos de alta especialidad, ¿no? Sí. Y llegó hasta 66. Entonces, hay una evolución, ¿no? De nuevo, esa tendría que haber ido acompañado también de una mayor inversión, pero tú vas definiendo como tus objetivos y vas avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que debiera ser un buen ejercicio de reflexión, saber, ¿cuál debería ser nuestro objetivo en este contexto de, tenemos una caída en cobertura en general, pero en vacunación, pero en servicios de atención primaria, en afiliación, que bueno, ya se hizo este cambio de, sí va a haber ahora un registro, o sea, a pesar de que ya digamos que es universal y que es para todos, sí necesitamos tener un registro. Entonces, tal vez ese sería, pues, alguna de las sugerencias, ¿no? Replantearnos cuáles tendrían que ser nuestros objetivos poco a poco y a largo plazo, ¿no? Para realmente saber si este OPD, entonces, ¿a qué va a estar contribuyendo, ¿no? En este momento. Y ahorita que comentas eso, pues, con base en tu experiencia, con todo el análisis que has hecho a lo largo de estos años del sistema de salud, ¿tú cuál crees que sería como el modelo ideal, digamos, del sistema de salud? Si se pudiera como implementar algo ideal para, considerando muchos factores, ¿no? De los mexicanos, la carga de enfermedades, pues, crónico-degenerativas, la carga ya de la población también, que pues estamos envejeciendo todos, ¿no? También, a final de cuentas, todos son como esas implicaciones que van representando, pues, ciertos problemas, ¿no? Para el sistema de salud. ¿Tú qué crees? Si tú pudieras como decidir, ¿cómo lo implementarías? ¿Cómo verías un sistema de salud para México? Sí, está complicado. Creo que, por ejemplo, el tema de la universalización, y más que hablar de cuando decimos, es que hay fragmentación, hay muchos subsistemas y tenemos que eliminarlo, el motivo por el cual quisiéramos eliminar que haya tanta fragmentación es por esta desigualdad que existe actualmente, ¿no? O sea, si no fueran tan desiguales en la atención, en la inversión, en los resultados que generan la salud de la población, pues no tendríamos ese problema, ¿no?
A mí me parece que sí tenemos que enfocarnos en hablar de nuevo, como sí en mayor inversión, sobre todo, yo sé que eso no es una condición suficiente, pero es una condición necesaria para hablar de un sistema de salud que avance en cobertura universal. Ahora, en este sentido hay varios puntos a atender, que fue como lo mencionaste. Uno de ellos es, bueno, esta desigualdad que existe, por ejemplo, en lo que se invierte para población con seguridad social y sin seguridad social, ¿no? Necesitamos ver la manera de poder llegar cada vez más a la atención de esta población sin seguridad social, y para eso necesitamos entender también cuáles son sus necesidades. Y ahí tenemos varias encuestas, la ENIC del INEGI en Sanud también, donde nos dice, por ejemplo, este gasto de bolsillo en salud, a qué concepto está vinculado, ¿no? A medicamentos sin receta, a servicios hospitalarios, en dónde fue que requirieron o demandaron estos servicios. Y entonces necesitamos desarrollar algunos pues instrumentos, herramientas donde podamos sustituir ese gasto de bolsillo que las familias tienen que generar a veces de manera urgente, de manera instantánea, y ni siquiera genera algún beneficio que esté en alguna bolsa donde puedas tener ganancias, ¿no? Intereses, invertir. Entonces necesitamos sustituir ese gasto de bolsillo tan elevado que está ocurriendo actualmente en la población en México, y poder dar otra salida, ¿no? Ahora, creo que aquí es importante que regresemos a saber que el sistema de salud no solo es la parte pública, sino que, y así está definido incluso en la ley, el sector privado forma parte del sistema de salud y como tal tiene que también involucrarse en generar estrategias, ya sea en empresas, ya sea directamente en la provisión de servicios. Por supuesto que debe de estar vigilado y debe de existir esta vigilancia para acompañar y coordinar, ¿no? Como puede existir en otros países. Pero sí que sepamos que debe haber una coordinación, la parte pública, la parte privada y por supuesto nosotros como sociedad. Y ese vínculo se refleja también en el presupuesto. O sea, en el presupuesto la gran parte es pública, que también ahí estamos contribuyendo todos. O sea, no es que el gobierno, digamos, nos esté regalando algo. O sea, en la parte pública también todos estamos contribuyendo, pero también como pacientes, o sea, en este cuidado que hacemos como pacientes, y también la parte privada desde, no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? No solo con la provisión de medicamentos, con innovación, con tratamientos más innovadores, con tratamientos que nos ayuden a transitar este cambio demográfico, que cada vez seremos más población, digamos, de adultos y adultos mayores. Entonces, poder hacer frente a todo eso, me parece que hay varias estrategias que por ahí se podrían tomar, ¿no? También, por ejemplo, digo, si nos ponemos a hablar de recaudación de los IEPS, por ejemplo, a la salud, ¿no? Por ahí tenemos también una estrategia que otros países utilizan de recaudación de estos IEPS asociados o vinculados a temas de salud, poder destinarlos al presupuesto tal cual del sistema de salud. Eso en México pues actualmente no ocurre, o sea, no están etiquetados esos ingresos. No sabemos a dónde van. Sí, o sea, se van a la bolsa general y pues ya de ahí se distribuye, ¿no? Pero, por ejemplo, estos impuestos o la recaudación de estos impuestos va en aumento y tienes un presupuesto para Secretaría de Salud o Población Abierta que va reduciéndose, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido que por un lado generes herramientas como de desincentivar el consumo de ciertos productos no sanos y por otro lado no, digamos, no cierres la pinza con el gasto y con programas que puedan contribuir a ese mismo objetivo. Sí, nos quedamos como a medias. Sí. Judith, yo me quiero regresar un poquito porque tocabas otro tema que también es bien importante y creo que pues a todos nos ha afectado en algún momento, ¿no? El gasto de bolsillo. Incluso he visto en varios medios, en columnas de opinión, en artículos que decían que más que pues universalizarse el sistema de salud, pues se privatizó. Algunos se atrevían como a decir eso, ¿no? Porque decían, pues no se logró esta cobertura universal y mucha de la población pues terminó yendo a lo mejor a consultorios adyacentes a farmacias, comprando ellos de su bolsillo justamente el medicamento, buscando atención en hospitales privados. ¿Qué consideras que ha fallado para que aumente el gasto de bolsillo y qué tendríamos que hacer ya en a futuro, ¿no? Más bien como para pues lograr reducir este gasto que a final de cuentas pues sí implica un problema importante también para la economía de los mexicanos. Sí, claro.
esta tendencia que mencionas de cada vez un mayor uso en los servicios privados, ya lo veíamos y eso quiero aclararlo acá porque muchas veces todo se dice bueno, los resultados que estamos teniendo ahorita son consecuencia o son a consecuencia de la pandemia. Y al menos lo que hemos visto es que en muchos de los casos, pues este problema viene desde antes de la pandemia, ¿no? Y también aquí mencionar que, bueno, esta brecha, por ejemplo, de la inversión o recursos en el sector salud, no es exclusiva de esta administración. O sea, ya viene, digamos, desde hace 2 décadas, ¿no? Que no logramos subir del 3% del PIB, ¿no? Entonces, bueno, y el gasto de bolsillo es uno de los puntos que nosotros empezamos a rastrear como desde 2014, 2016, ya veíamos que iba en aumento el gasto de bolsillo, muy poco, no era tanto, no era sí tan claro, tan evidente como estos últimos años o este último periodo que se agudizó mucho más, pero también veíamos esta distribución, en esta encuesta, la ENIC del INEGI, veíamos esta distribución de cómo estaba aumentando el uso de servicios privados, bueno, de farmacias y de atenderse ahí, ¿no? Entonces, ya era algo que venía ocurriendo, que nosotros, una de las hipótesis es a consecuencia de esta baja inversión, ¿no? Por ejemplo, de 2018 a 2022, que es el último dato que tenemos, se incrementó, estamos hablando de 2018, antes de pandemia, 2022, ya 2 años después, 1 año después de pandemia, se incrementó 30% ese gasto de bolsillo, ¿no? Y la atención, pues entre 6 y 7 de cada 10 personas que se atendieron por algún problema de salud, lo tuvieron que hacer en establecimientos privados o farmacias. Entonces, sí, bueno, creo que todos hemos estado ahí de tener alguna necesidad inmediata y en la esquina tienes una farmacia y pues ahí acudes, ¿no? De hecho, esta encuesta también nos permite conocer cuáles son los motivos por los cuales te atendiste en donde te hayas atendido, ¿no? Y ahí un punto que destaca es que la razón número 1 por la cual decidieron atenderse, no sé, en servicios, por ejemplo, farmacias, servicios privados, más bien está vinculada al tiempo y a la distancia. No tanto al tema, por ejemplo, económico, ¿no? De no tenía recursos, sino fue una cuestión de tiempo y de distancia. Estaba más cerca y me implicaba menos horas, pues sí, de mi vida perder ahí, ¿no? Y bueno, esto también aquí un punto importante es que este tipo de establecimientos o de servicios de pronto nos pueden ayudar a atender una enfermedad, digamos, atención primaria, primer nivel, algo infeccioso, algo muy rápido, aunque también, creo que estamos viendo el incremento en la demanda de servicios de otro tipo. Ya hay muchas farmacias que tienen estudios de laboratorio, hablar de clínicas de diabetes o clínicas del azúcar. Entonces, esto nos está hablando de cómo se está limitando o no tenemos tanta atención por parte del sistema público que se está yendo al sistema privado. Y esto, pues como ciudadanos nos tendría que importar porque todos contribuimos al sistema fiscal para que se pueda invertir en un sistema de salud que nos resuelva, que nos atienda y que cuando tengamos alguna necesidad no tengamos entonces que gastar de nuestra bolsa, ¿no? Entonces, sí, pues ese básicamente. Claro, y es que hay de gasto de bolsillo a gasto de bolsillo, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor te compres un paracetamol en la farmacia a que tengas que comprarnos un medicamento oncológico, ¿no? Que es muchísimo más caro. Claro. Y ahí entra, por ejemplo, hay algunas herramientas o algunos, mecanismos donde el sector privado, como ya sea farmacéuticas o algunos conglomerados, lo que hacen es, bueno, yo aporto con exámenes de detección, por ejemplo, ¿no? Yo hago campañas para que haya detección, pero una vez que se detectan, pues los puedo transferir al sistema público para que ahí los atiendan, ¿no? Pero bueno, al menos ya te libera algún costo, que es el costo de detección, poder llegar tal vez a justo a toda esta población que a donde va es a los servicios o establecimientos privados, porque no tiene espacio ni siquiera de poder diagnosticarse en el sistema público, ¿no? Entonces, bueno, hay varias herramientas o mecanismos que podríamos utilizar, pero de nuevo pensando el sistema de salud como donde somos todos corresponsables, ¿no? De ese sistema. Claro. Judith, no, pues aquí nos podríamos pasar horas platicando, porque aparte del sistema de salud hay mucho que platicar, tiene mucha carnita y muchos problemas, lamentablemente, ¿no? También eso es
es una realidad, lamentablemente. Por último, me gustaría preguntarte, Judith, ¿cuáles serían como, no sé, los 5 o 10, los que tú consideres, 3, como tips o pasos clave que crees que tendríamos que seguir en México para el periodo 2024-2030 para fortalecer el sistema de salud, para mejorarlo, pues en beneficio de los pacientes, ¿no? A final de cuentas. Ok, No sí. sé, ¿tú crees? No, yo te dije 10 y me fui muy... Traigo mi lista preparada. No traigo lista. No tenía esta información que requeriríamos. Pero voy a comentar 3 puntos. El primero, y que bueno, creo que ya queda muy obvio, es cómo vamos a financiar y esta necesidad de aumentar los recursos para el sector salud. Y bueno, podríamos decir aumentar los recursos sin perder la eficiencia, ¿no? Que sepamos en dónde se va a invertir y que realmente tengamos herramientas para poder invertirlo bien. Que no ocurra esto de, bueno, voy a hacer compra de vacunas o de medicamentos y no tengo al distribuidor que siempre lo ha hecho, que sabe a dónde tiene que llegar. Entonces, o sea, que aumentemos esta inversión, que pensemos cómo la vamos a incrementar, porque aparte aquí tiene mucho que ver ya con el, tal cual, con el espacio fiscal sí, lo que tenemos disponible de recursos para poder invertir en salud. Entonces ya se tocan otros temas. O sea, la salud o el presupuesto para salud termina, entre comillas, compitiendo por recursos con otras políticas, ¿no? De la administración que esté. Entonces, bueno, el primer punto es, por supuesto, necesitamos aumentar la inversión en salud y conocer en dónde es más eficiente invertirlo o en dónde nos da el mayor retorno. Este me lleva al segundo punto, que yo quería que fuera el tercero, pero el segundo punto, debemos invertir y no dejar de lado a la niñez y la juventud. Sin duda. Este tema, por ejemplo, no puede ser que se nos esté cayendo así la cobertura de vacunación, que muchas de las intervenciones que van dirigidas a la infancia, y aquí tiene mucho que ver también con un sistema de cuidados, lo estemos dejando de lado cuando es de las inversiones que son más redituables, ¿no? Entonces, ahí voltear a ver eso. Hay solo de rapidísimo se me ocurren 2 temas, ¿no? La vacuna de VPH, que tendría que ser para niños y niñas y nos contendría los casos, por ejemplo, de cáncer cervicuterino en algunos años. Y el otro, se me acaba de ir ahorita, pero sí, un ejemplo era ese. Sí, el otro tal vez ahorita recuerde. Y el tercer punto es poder hacer esta proyección de la política de salud, del sistema de salud, considerando el cambio demográfico y la transición epidemiológica. Es decir, que cada vez de nuevo vamos a hacer más proporción de adultos y adultos mayores, no necesariamente con una esperanza de vida saludable. Las estimaciones y proyecciones no son muy alentadoras, entonces sí tenemos que cuidarnos porque probablemente seamos un país que, de nuevo, como están transitando otros países en el mundo, pero que transitemos mucho más rápido a una población más envejecida, no necesariamente saludable, y que entonces tenga mayores necesidades de salud. Necesitamos saber cómo vamos a contener hoy ese número de casos que vienen a futuro de enfermedades, ¿no? Y entonces aquí tendremos que hablar de cómo financiar esto que decíamos. Tal vez para una aspirina, algo infeccioso, puedes ir a la farmacia. ¿Cómo vamos a financiar todos los demás tipos de cáncer? Se estaba proyectando por ahí el Observatorio Mundial que para 2040 el número de casos de cáncer a nivel mundial aumentaría 77%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Creo que yo dejaría esos 3 puntos. Aumentar la inversión con eficiencia, no dejar atrás la niñez y juventud, que es de las inversiones que más redituables resultan. Y el tercer punto, cambio demográfico y epidemiología. Sí, claro, yo creo que la clave de todo esto que nos comentas es la prevención, ¿no? También a final de cuentas, apostar mucho a la atención de, pues, primer nivel, ¿no? También el atender a tiempo, el poder ver si se pueden como prevenir también con la vacunación algunas enfermedades, sí, el revertir ciertos problemas de salud que todavía se pueden revertir en alguna etapa, o sea, sí, creo que... Sí,
Sí, sí, sí. Y ya recordé cuál era el otro Sí. ejemplo. Sí, poder, por ejemplo, en los casos de leucemia, cuando se detectan a tiempo, el costo no es tan alto y puedes tener una gran sobrevida. Y también eso es bueno, destinado a la población de la niñez y que hemos visto que ha caído ese presupuesto ejecutado para la población sin seguridad social. Entonces, creo que sobre todo en niñez hay pues sí, muchas herramientas que puedes utilizar que terminan siendo costo efectivas y que no es tan caro y que no lo estamos haciendo, ¿no? Sí, lamentablemente, pues un reto bastante importante, ¿no? El sistema de salud y pues esperemos que pues justamente se vayan haciendo acciones que encaminen a un mejor sistema de salud, a un sistema de salud más fuerte y que pues sobre todo nos permita a todos pues tener mejores condiciones, ¿no? En el momento en que lamentablemente lleguemos a necesitar alguna atención. Sí, por ahí dicen que, bueno, la salud que tienes actualmente es resultado de todos los años y las condiciones que viviste años atrás, ¿no? Tanto de acceso a la salud, al agua, todas esas condiciones. Entonces, pues sí, toda inversión que hagamos hoy por nosotros, pues sí va a tener repercusión a lo largo de toda nuestra vida. Pues muchísimas gracias, Judith. Un gusto el haber platicado contigo y pues el tener esta conversación que creo que fue bastante enriquecedora, pues ya de cara a un cambio de gobierno, a una nueva oportunidad también para el sistema de salud y pues justamente en este espacio que estamos abriendo aquí en Su Médico y La Silla Rota que tiene justamente este espíritu pues constructivo, ¿no? Ya de ver ya, a final de cuentas ya lo que pasó, pues ya pasó. Sí. Y más bien ver qué podemos hacer a futuro y qué nos toca también a nosotros, ¿no? Desde la parte ciudadana también, qué tendríamos que hacer, ¿no? Claro que sí, muchas gracias Mariluz, yo estuve muy contenta aquí platicando contigo y creo que pues solo invitaría igual a toda la ciudadanía a que podamos informarnos de cuáles son las condiciones actuales del sistema de salud. En mi tema muy particular de finanzas públicas y de inversión, tenemos varias herramientas, tenemos micrositios, tenemos infografías, entonces pueden entrar ahí a CIEP MX. También hay un micrositio de salud en México donde puede ser un poco más, una navegación más en versión ciudadana la tenemos para poder explicar este complejo sistema de salud y que todos podamos contribuir y decir cuál es el sistema de salud que queremos. Muchísimas gracias, Judith. Y pues también muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Nos vemos en las siguientes entrevistas y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.